La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, nos estamos acercando a tu trono de gracia y ante tu presencia. No más que necesitamos ser llenos del agua de tu Espíritu. Llénanos con tu presencia. Que tu palabra sea directa. Que tu palabra con sencillez haga estremecer las bases de nuestro corazón. Produzca en nosotros cambios. Llame atención a nuestro ser para que nos humillemos ante ti y nos dejemos llenar de tu gracia, de tu amor, de tu consuelo. Habla nuestro corazón, Jesús. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. Así puesto en pie, yo les invito a que busquemos en el libro de Génesis, capítulo 25. Libro de Génesis, capítulo 25, el verso 11. Génesis 25, 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Repítelo conmigo. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Aleluya, Señor. Diga a la persona que está a su lado, Dios quiere mostrarte hoy que no puedes tomar agua ni bebida en ningún pozo que no sea el de Él. Por eso hoy Dios quiere enseñarte, quiere mostrarnos la necesidad de vivir constantemente en el pozo del viviente que nos ve. Señor les bendiga, tomen asiento. Con ese texto arrancamos para hablar un poco de la vida de un hombre que llevó unos cuantos años de su existencia junto a pozos. Este hombre es Isaac, el hijo de Abraham. Y nos vamos a dedicar por un momento en el capítulo 26, aunque arranca en el 25, verso 11, vamos a meternos con ciertos pasajes que están en el capítulo 26 de Génesis, entendiendo varias cosas. La primera de ellas es que nosotros hoy en día vivimos con ciertas cosas a las cuales nos hemos acostumbrado y que se han transformado en nuestra vida como imprescindibles y que sin ellas nosotros no pudiésemos vivir. Nos hace inconcebible tener que llevar una vida sin electricidad, sin luz. Dependemos aparentemente de eso. Si vivimos en lugares fríos necesitamos de electricidad para calentar el agua. No nos imaginamos meternos debajo de una regadera con el agua bajo a 3 grados 0. Y menos si el agua está a esa temperatura. O si estamos en calor, no pretendemos meternos bajo agua caliente. Sobre todo si tiene 48 grados.
Así como nos acostumbramos a la electricidad, también nos hemos acostumbrado al transporte, a lo rápido, a lo instantáneo. En nuestros días podemos abrir cualquier chorro y por lo menos esperamos que salga agua. Y nos alegramos cuando de ese chorro sale agua. No importa si tiene algunos aditivos que nosotros no sabemos, pero por lo menos que se vea como agua, sepa a agua y por lo menos huela a agua. En ese momento uno dice, gracias Señor, porque qué triste es abrir un chorro y que no salga sino aire. Se ríen, pero ustedes lo han vivido, ¿verdad que sí? Pero no es fácil llegar y contar con agua fresca. Pero trasladémonos a 3000 años hoy antes de Cristo. En medio de un desierto ubicado en el Negev, donde lo que menos hay no es solamente agua, no hay chorros que usted pueda abrir para encontrar agua. No contiene tuberías. Trasladémonos a unos 3000 años en tiempos bíblicos donde las circunstancias nos enseñan que habían cosas que eran imprescindibles y una de ellas era el agua. Pero como bien dije, no se conseguía el agua abriendo un chorro. Había que buscar aguas vivas, profundamente en los desiertos cavar y abrir pozos. En aquel entonces, si alguien abría un pozo, eso era un testimonio de que él, al abrir el pozo, al momento era dueño de la tierra donde estaba ese pozo. Se conocen de pozos en la época de Abraham que usaban candados, usaban cerrojos para que nadie se robara el agua, así era de importante. Tan importante era el agua y el pozo que era mucho más valioso que el oro y que la plata. Tan importante que era sencillo declararle la guerra a alguien a causa de un pozo y no de petróleo, sino de agua. Tan importante era que cuando usted tenía un pozo abierto y venían y se lo cegaban, cegar un pozo es simplemente que le llenan de tierra y de piedra hasta el tope para que no pueda volverse a utilizar. Simplemente cegarle el pozo a alguien era declararle la guerra y decirle no te queremos nosotros aquí. Uno de los que más pozos abrió fue Abraham. Y abrió pozos en un territorio que no era de él. Pero Dios le había dicho, yo te voy a dar esta tierra a ti, a tu parentela, a tu descendencia. Una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento que habla de pozo es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en un pozo que era de Jacob. Pero después de Abraham, el siguiente patriarca en construir pozos y en abrir pozos era el hijo de Abraham, Isaac. Isaac, como único heredero, le tocó adueñarse de toda la heredad de su padre, inclusive sus pozos. Y por eso leemos en Génesis 25:11, y sucedió después que Abraham murió, le compete a Isaac recibir su herencia. Y en ese momento dice que Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham. Y este muchacho Isaac dedicó parte de su vida a vivir junto a un pozo que tenía un nombre muy particular, el pozo del viviente que me ve. Detalle que ese pozo se llama así porque precisamente en ese pozo se salvó la vida del hermano de Isaac, Ismael, padre de todos los árabes. Cuando Agar, obstinada, decidió apartarse de su ama y de su señor Abraham, llevándose a su hijo, y estando en medio del desierto del Negev, el muchacho se moría porque no había agua. Se le aparece un ángel y le dice, vuélvete a la casa de tu señora. Y en ese momento vio el pozo
el agua viva, y ella llamó ese pozo el pozo del viviente que me ve. Qué interesante que Isaac duró parte de su vida viviendo en el pozo que le salvó la vida a su hermano. Había entendido la importancia de ese Dios que nos ve. Pero Isaac llevaba una vida muy buena, muy agradable, muy chévere. Isaac de los patriarcas es el más tranquilo de todos. Abraham luchó en batallas. Abraham estuvo en peleas. Abraham abría pozos con sus propias manos. Isaac le facilitaron la vida porque él tuvo que encontrarse con pozos ya abiertos. Llevaba una vida muy tranquila. No le gustaban los rollos, no le gustaban los problemas, no le gustaban las complicaciones. Una de las cosas que más hacía Isaac era huir de los problemas. Era demasiado pacífico, no se alteraba por nada. En comparación con el par de hijos que tuvo, Jacob, tracalero de profesión, y Esaú, que ni la debía ni la temía. Pero Isaac tenía una vida muy tranquila, pero llega un momento en la vida de cualquier persona donde nos toca pasar por crisis bien particulares. Y una cosa es cuando tú vives una crisis con nombre y apellido en específico que la puedes ubicar, y otra cosa es cuando se te juntan 10 crisis diferentes y todas se mezclan y no sabes cuál atacar primero. Isaac nos dice la escritura en Génesis 26:1 de la siguiente manera: después de un tiempo hubo hambre en la tierra, hubo sequedad en la tierra donde estaba Isaac, de tal manera que ya no fluía el agua del pozo del viviente que me ve. Y con el hambre y la escasez, este hombre llamado Isaac, acostumbrado a vivir junto al pozo que le proveía, tuvo que ir a otras tierras. Y fue cuando él deja ese lugar, dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Le tocó tener que movilizar sus tiendas, su gente, sus ganados. Tuvo que huir del hambre. Tuvo que también hacer algunos errores que cometió su mismo papá. Su papá, llamado Abraham, cuando fue a tierra de Abimelec, cuando iba entrando por la puerta, por la encrucijada, se dio cuenta. Hay momentos en la vida como que uno en el hombre se da cuenta. Volteó y vio a su mujer y se dio cuenta que su mujer Sara era muy bella. Dale gracias a Dios porque el hombre de vez en cuando se da cuenta. Pero él se dio cuenta no porque ella era bella solamente, sino él sabía que si yo soy esposo de una mujer bella y voy a un territorio donde no me conocen y no me respetan y saben que yo soy el esposo de ella, y de paso no cargo hijos, raspando al esposo, me quedo con la esposa. Y Abraham le dijo a Sara: no vayas a decir que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Qué triste cuando en un matrimonio los esposos terminan viviendo como hermanos. Qué tremendo. No le vayas a decir eso. ¿Qué creen ustedes que hizo Isaac? Y eso que no había nacido para copiar el patrón. Llegó Isaac y le dijo: mira, mija, tú eres demasiado bella. No vayas a decir que eres mi mujer, porque si no me matan. Así que tú vas a decir lo mismo que dijo mi mamá, que tú eres hermana mía, para salvar el pellejo. Tuvo que huir, tuvo que negar, tuvo que mentir para mantenerse a salvo
junto con su esposa, que por cierto, de la misma manera en que se descubrió que Sara era esposa de Abraham, se descubrió también que Rebeca era esposa de Isaac. Y no hay nada oculto bajo esta tierra, mi hermano. Y debió luchar por su subsistencia. Tuvo angustias. Isaac, en el momento de crisis, no pegaba una. Y hay momentos en los cuales, cuando estás en crisis, la opción es buscar hacer algo diferente para por lo menos airear los pensamientos y no quedarte absorto en la situación. Hay momentos en la vida donde tú necesitas agarrar aire porque no ves luz y probablemente pienses que vas a ver luz afuera. Bueno, déjame decirte que no necesariamente es así. En medio de los momentos de aflicción extrema, uno procura buscar alivio. Y usted sabe en qué buscó alivio Isaac, en algo muy sencillo. Buscó alivio abriendo pozos. Isaac abrió por lo menos 5 pozos. Veamos esto. Génesis 26, 18. En Génesis 26, 18. En medio de la angustia, saliendo del hambre, de la persecución, sin hijos, Isaac tuvo hijos 20 años después de esta situación que le tocó vivir. 20 años después. Llega y nos dice 26, 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de ¿quién? De Abraham su padre. Lo primero que hizo Isaac fue intentar abrir de nuevo los pozos que había abierto su padre Abraham. Y dice que asimismo los llamó por el nombre que su padre le había llamado. Pero a veces el Señor nos hace pasar por situaciones para que aprendamos que hay pozos en los cuales Él nos quiere dar a beber, pero no necesariamente van a ser los mismos pozos que le dieron de beber a tu papá y a tu mamá. Son pozos completamente diferentes. Porque tu identidad y tu persona es completamente individual y personal con Dios. Dios es un Dios personal y Él quiere darte de beber en un pozo que tú descubras cómo abrirlo sin que provenga de otra persona, sino de Él. Hay pozos antiguos, pero esos pozos antiguos que habían sido cegados, cerrados por los filisteos, que en pocas palabras le estaban diciendo: murió tu padre, ya nosotros no te queremos aquí, ya no eres dueño y poseedor de esa tierra, porque nosotros los hemos cegado. Pero Isaac se atrevió en abrir los propios pozos, pero esos pozos representaban amargura, no calmaban la sed. Son pozos que no satisfacen, recuerdos que no sustentan, que están pasados y no puedes volver allá. Son errores que siguen siendo igual, los mismos errores de siempre. Trata de resolver tus situaciones como las resolvieron tus padres o como las resolvieron otros en su vida. Y te das cuenta que aunque te acercas a ese pozo y tratas de crearlo y de abrirlo para que funcione, simplemente la realidad te dice que contigo no funciona. Son pozos a los cuales el Señor nos llama a renunciar como nuestro pasado. Que no valen la pena luchar por ellos, porque Dios siempre va a tener un pozo mejor para ti. Imagínense salir de un pozo del viviente que me ve para abrir un pozo más antiguo que ese y encontrarme que la calidad del agua no es la misma y que no fluye la misma miel que refresca el alma de ese pozo. Funcionó con mi papá, funcionó con mis abuelos, pero no necesariamente va a funcionar contigo.
porque Dios quiere regar en tu vida de un pozo muy particular. Luego de allí, Isaac, como no le funcionó la cosa, decide irse a abrir otro pozo. Y miren esto, Génesis 26, 19. Interesante. Isaac mandó a que sus siervos abrieran los pozos antiguos de su padre. O sea, ni siquiera él mismo fue a abrir los pozos. Sino, yo tengo estos pozos, son de mi papá, vayan ustedes y ábranlo. ¿Ok? En esta ocasión deciden abrir un pozo nuevo. Verso 19 dice, pero cuando los siervos de Isaac, o sea, los siervos de Isaac, no Isaac, los siervos de Isaac cavaron en el valle de Gerar, dice que allí hallaron un pozo de aguas que vivas. Eso quiere decir que pasas los 5 metros, llegas a los 8 metros y consigues que vierte el agua y llena por lo menos la mitad del pozo. Fluye, es agua viva. Y ellos se alegraron. Agua viva, ese pozo se llama el pozo Esek. Miren esto, cuando Abraham tenía dificultades, él tenía un método. Él agarraba, buscaba el rostro de Dios, adoraba a Dios, levantaba un altar, honraba a Dios, Dios le respondía y después venía Abraham y había un pozo. Si Abraham hubiese existido hoy en día, se hubiese hecho millonario en Arabia Saudita abriendo pozos petroleros, mi hermano. Abría un pozo y le daba el nombre al pozo de lo que Dios había hecho como promesa para él. Él mismo sabía el significado del pozo porque había sido derivado de un encuentro personal con Dios donde Dios le había hablado claramente. Pero Isaac, ante la dificultad, no se aparta, sino envía a otros a que le solucionen el problema. Abren este pozo y en Génesis 26, 20 dice, los pastores de Gerar, que eran de los de Abimelech, riñeron, pelearon con los pastores de Isaac y le dijeron, esta agua y este pozo que tú has levantado es nuestro. Por consiguiente, ¿quién cree ustedes que salió corriendo y dejó el pelero literalmente? Isaac. Y les entregó el pozo y puso por nombre a ese pozo Esek, que significa discusión, polémica. A veces cuando no te funciona lo que te dice papá, mamá, los amigos y los vecinos y esos pozos antiguos que tratan de alguna manera resolverte el rollo porque tú crees que es así que Dios lo quiere resolver. Si el marido, mi hija, no vuelve porque no quieren el evangelio, bueno, mira, hay un brujo muy bueno que queda por allá arriba subiendo por Río Cristal, allá en Los Teques, que ese te va a solucionar y te va a decir que pongas la foto para arriba, pon la foto para abajo, ponla de medio lado, písala, métela dentro de tu zapato y tú vas a ver que eso va a funcionar. Mire, usted puede meter la foto debajo de la pata de la cama matrimonial, ¿eh? Y simplemente el marido, como aquella canción, no volvió, no volvió. Pero como tú quieres resolver la situación, lo que te digan que pruebes, a ese pozo tú vas. A ese pozo tú vas. El siguiente pozo es el conflicto. Bueno, si eso no se resuelve de esa manera, vamos a crear rollos, vamos a crear problemas. Y te das cuenta que te esfuerzas en gran manera y la situación en el pozo en el que tú estás no soluciona, sino que lo que trae es más problemas, más pleito, más contención y más altercado. Porque de ese segundo pozo del cual te has metido para beber, no es el que va a solucionar la situación de tu vida. Porque es un pozo de discordia, es un pozo de enemistad, es un pozo de problemas. No le queda otra a Isaac que irse a otro lugar. Y leemos en el verso 21.
Entonces se fueron y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él la misma gente. Y llamó su nombre a este pozo Sidna. Oye, pero hay que estar bien salado, mi hermano. Eso es lo que se dice en criollo, cachicamo. A ver, ustedes lo saben, ustedes lo han vivido. Cachicamo trabajando ¿para qué? Palapa. Me mato 5 días, 10, 15 días abriendo un pozo, lo abrí, sale el agua y en ese momento sale lo dice, ese pozo es mío. Y por cierto, si vas a abrir otro para allá, ese también es mío. Isaac llama a este pozo Sidna, que significa oposición, celos, envidia y enemistad. ¿Por qué me hacen eso? Por envidia. ¿Por qué paso por eso? Porque te oponen. ¿Por qué pasa por eso? Porque tú tienes enemigos en la vida. Y a lo mejor el pozo que estás abriendo lo está produciendo es mayor enemistad. Y no es allí donde Dios te mandó a beber. No es los pozos antiguos. No es el pozo de Sec, no es el pozo de Sidna. Hay un cuarto pozo que va él. La situación en el momento donde tú te encuentras de que como ella no hay solución, y mira esto en el verso 22. Se apartó de allí Isaac y abrió otro pozo. Y cuando abrió dice que no riñeron sobre él, no lo siguieron, aleluya. Por fin Isaac abre un pozo en donde la gente no viene a decir yo tengo el título de propiedad de esto. Y dice que él llamó su nombre Rebot, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Pero déjame decirle que no es el pozo de la bendición. Es el pozo donde tú comienzas a ver luz, pero no es la solución. Es el pozo donde hay el respiro, como tú dices, oye, ahora la cosa como va a ir mejor. Es el pozo en donde él aprende de la amplitud y del crecimiento, de la suficiencia de Dios en tu vida. Es el pozo de Isaías 54:2. Es el momento donde tú ya no tienes dónde acudir y tú llegas y abres un pozo y tú no sientes que ese es el último de tu vida, pero tú sientes que es un remanso y un momento donde Dios te dice, quédate quieto, porque ahora sí, al siguiente pozo que tú abras va a ser el pozo donde yo quiero que tú tomes agua eternamente conmigo. Ese pozo, el pozo de Rehobot, como dice Isaías 54:2, es el lugar donde Dios te lleva y te dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque lo que yo voy a hacer en tu vida te va a dejar asombrado. Isaac había dejado todos sus pozos, pero lo increíble, mis hermanos, es que nosotros leemos en Génesis 26, 24 al 32, algo muy particular. 26, 24, 32, miren lo que dice. Y se le apareció después de todo esto Jehová aquella noche a Isaac. Es el primer encuentro de Isaac con Dios, personal, al estilo del encuentro que había tenido su padre Abraham, después de haber abierto 4 pozos. Se le aparece y le dice, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí Isaac un altar en ese lugar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y seguimos leyendo y dice, le dijo Isaac, ¿por qué venís
a la gente de Abimelech: a mí pues, ¿qué me habéis aborrecido? Me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto por la paciencia, porque te has callado, porque no has chillado, no has peleado, no te has puesto a quemar caucho, no te has puesto loco a trancar calle. Hemos visto tu actuar y hemos visto que Dios está contigo, y dijimos: haya ahora pacto entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, según ellos. Y enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová entre nosotros. Entonces él les hizo banquete. Miren lo pana que era Isaac. Y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac lo despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió, porque hacía 2 días había abierto el pozo, declarando: este pozo es porque Dios me acaba de hablar, así como le habló a mi padre Abraham, pero no había agua. Pero 2 días después, cuando despide a los que eran sus enemigos en paz, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos encontrado agua. Y lo llamó Seba o Berseba, lugar del pacto, no del hombre con el hombre, sino del pacto de Dios con el hombre. Dios quiere que el pozo donde tú recibas el agua que va a calmar y va a ayudarte en medio de la crisis sea un pacto en donde tú sepas que siempre vas a tener agua disponible para beber de él, y que no importa cuán difícil sea la situación, tú sepas que en ese pozo siempre va a haber agua para ti. Dios quiere que en tu vida, en medio de los afanes y de las situaciones, deje de estar acudiendo a pozos que tú sabes que no hay agua viva. Deje de acudir a pozos que tú sabes que te compran el alma, la vida, pero no hay agua. Deje de acudir a los pozos que ennegrecen tu alma, que te intoxican, que cambian el olor de tu vida y cambian el olor de nuestro cuerpo y de nuestra identidad como cristianos, para convertirnos en pozos cenagosos. Ese día que Isaac abrió ese pozo, descubrió lo que dice el Salmo 41 al 3. Mira esto. Dice David: pacientemente esperé en ti, Señor, abriendo pozo tras pozo. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán por lo que yo viví, y confiarán en Jehová. Dios quiere que en tu vida haya un pozo llamado Berseba, donde haya un compromiso genuino con Dios. Dios quiere que dejes de beber aguas en cualquier pozo que te inventes o que te ofrezcan, y simplemente te dejes guiar por Él para que te saque del pozo de la desesperación en el cual andas y descubras que en Él hay seguro. Cierra tus ojos y ponte de pie. No sé cuántos pozos abiertos hayas hecho tú. No sé en cuál pozo estás metido de desesperación en este momento. No sé en cuántos pozos te has acercado tú a buscar agua. En medio de la situación de tu hogar, de tu familia, en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio de las voces que gritan todas a la vez y te vuelven loco. No sé en qué pozo has caído en el cual te embarga el pánico, el miedo profundo que te paraliza. No sé en cuál pozo estés tú viviendo en este momento,
Pero lo que sí sé es que Cristo quiere sacarte de ese pozo de desesperación. Decirte, olvídate de todos los demás pozos, porque yo te voy a llevar al único pozo y verdadero que va a saciar tu vida y va a traer paz en ti para que tú sientas que yo estoy contigo. Con tus ojos cerrados escucha estas palabras. Lo que Dios promete en ese pozo para ti. Escúchalas en el balcón, escúchalas en las alas atrás y aquí al frente. El Señor dice en su palabra que va a ser contigo. Isaías 41, 17 al 20. Los afligidos como tú, los menesterosos como tú, que buscan las aguas y no las encuentras, y que seca está tu lengua de justicia, que seca está tu lengua para solucionar. Yo, tu Señor, te he escuchado. Yo, el Dios de Israel, no te voy a desamparar. En las alturas yo voy a abrir ríos y fuentes en medio de tus valles. Abriré en medio de tu desierto estanques de agua, manantiales de agua en medio de tu tierra seca. Él hará brotar en tu desierto cedros que te den sombra, acacias, arrayanes y olivos. Él pondrá en medio de tu soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que tú veas, para que conozcas, para que te adviertas, para que entiendas que todo eso lo hace Dios en tu vida. Él dice en Isaías 44, 2:4: así digo yo que soy tu hacedor, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudo. No temas, porque tú eres mi siervo. No temas, porque yo te escogí. Yo derramaré agua sobre tu sequedal, ríos abriré sobre tu tierra árida en medio de tu situación. Mi espíritu derramaré en toda circunstancia sobre ti, sobre tu casa, mi bendición sobre todo tu renuevo, y brotarás como la hierba, como sauce junto a las aguas de ribera. Dios te dice en Isaías 58, 11: yo, Jehová, siempre te pastorearé. En medio de tus sequías yo saciaré tu alma. En medio de tu sequedad te daré vigor a tus huesos, y haré que seas como huerto de riego, como manantial de agua, y esas aguas nunca faltan. El Señor nos dice en Juan 4:14: mas si bebes del agua que yo te doy, te aseguro que no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será siempre en ti una fuente de agua que va a saltar para vida eterna, y no vas a estar sediento. El Señor te dice en Juan 7:37, 38: si tienes sed, ven a mí y bebe, que si crees en mí, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva, y ya no tendrás que ir a otro pozo, ni tendrás que abrir más pozos, ni tendrás que cavar más, porque aquí que el único pozo real y verdadero está dentro de ti. Levanta tus manos y adora allí al Señor. Adora allí al Señor. Adora allí al Señor. Adora allí al Señor. Dios sabe muy bien cuál es tu situación. Dios conoce las más profundas incertidumbres tuyas. Dios conoce tus dudas. Dios oye, Dios sabe, no es lejano, es cercano, más cerca de lo que tú te imaginas. Cuando estás solo en ese baño a solas, porque no quieres que nadie te vea llorar, en ese baño está Él contigo. Cuando vas caminando por las calles a solas, al pasar las horas, porque no sabes a dónde más acudir, porque no quieres que te estorben, todo te es ruidoso, toda voz te molesta, Él va allí caminando contigo. Cuando estás solo en las habitaciones, cuando estás solo sentado en ese sofá de la esquina en tu sala, y te sientes ahí en medio de la soledad, pegando un grito silente que dice: Dios, no sé a dónde acudir, no sé quién me va a solucionar mi situación,
No veo solución posible a la crisis que tengo en mi hogar, en mi familia, en mi pareja. No veo solución a lo que pasa con mi hijo, con mi hija. No sé, Señor, pero tenlo por seguro, juntamente contigo en ese sillón está sentado Jesús para darte de beber agua viva. Agua viva. Agua viva. Es tiempo de que dejes de buscar pozos que no traen vida para ti. Es tiempo de que dejes de acudir a ese pozo que te angustia, que te amarga la vida. Es tiempo de acudir al único pozo genuino y verdadero que va a transformar tu vida. Y no importa las circunstancias, tenlo por seguro, Él va a estar allí. 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 Él está allí. Él está allí. Está allí. Está allí. Y ahora, ¿quién es más grande que el cielo y el sol? los demás levanten sus manos. Los demás levanten sus manos. Bien en alto. Bien en alto. Suelta tu voz y adora al Señor. Toma en sus manos todo el universo, todas las estrellas con el firmamento, quien hace brotar agua en el desierto. Tú eres Dios, haces vibrar todo lo que existe ante tu majestad. Y allí cantará. Tú eres Dios incomparable, tú eres Dios inagotable. Tu gloria me hace estremecer, me asombra al mirar tu belleza y poder. Tú eres Dios incomparable, tú eres Dios inescrutable. Los cielos, la tierra y el mar se postran y adoran por la eternidad. Oh Dios incomparable. Quien con su mirada conoce los vientos y hace volar a las aves del cielo, que hace salir de las nubes el trueno. Tú eres Dios, quien trae la lluvia temprana y tardía y da provisión en tiempos de sequía, quien cambia el dolor del amor y alegría. Tú eres Dios, haces vibrar todo lo que existe ante tu majestad. Y allí cantará. Tú eres Dios incomparable, tú eres Dios inagotable. Gloria se hace estremecer, me asombra mirar tu belleza y poder. Tú eres Dios incomparable, tú eres Dios inescrutable. Los cielos, la tierra y el mar se postran y adoran por la eternidad. Oh Dios incomparable.
fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.